Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la secretaria provincial de la Unión General de Trabajadores de la UGT en Almería, Carmen Vidal. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Es un placer tenerte con nosotros. En la jornada de ayer, comparecencia ante los distintos medios de comunicación, esa unión conjunta UGT, Comisiones Obreras UGT, donde anunciabais una nueva movilización, una nueva concentración para el próximo 17 de marzo, el próximo sábado, a las 12 de la mañana a la puerta de Porchena. Motivos de por qué os concentráis en este caso y con un tema muy importante, el tema de las pensiones. Pues sí, hemos realizado una convocatoria conjunta también con la plataforma de pensionistas, donde vamos a intentar que se visualice que todos tenemos un objetivo común, que es mejorar las pensiones, tanto en las actuales, que la revalorización ha sido 0,25 y por lo que parece ser el gobierno estatal tampoco está por las medidas de subirla hasta que se aprueben los presupuestos, con lo cual no sabemos cuáles van a ser las actuaciones siguientes. Y por tanto no solamente el problema actual de las pensiones de los actuales pensionistas, que la subida ha sido ridícula, sino también del futuro, de lo que van a ser las pensiones, porque eso es lo que nos está preocupando muchísimo a nuestra organización, que el futuro, como no convocan el Pacto de Toledo y no traen medidas, pues el futuro se ve todavía con las nubes muy negras. Ante esta situación, aseguráis que está la ruptura del diálogo. ¿Se ha suspendido el diálogo? ¿Finalmente se ha roto el diálogo entre gobierno y patronal, gobierno y sindicato? El diálogo en este caso con el gobierno en relación al Pacto de Toledo, es cierto que alguna vez nos convocan pero sin medida. O sea, te convocan para decirte que la situación económica es la que es, que el fondo pues se lo han pulido, los 17.000 millones, que no hay dinero para sostener el sistema público de pensiones, cuando nosotros decimos que si el artículo de la Constitución establece que tenemos derecho por ley y por Constitución a tener una pensión pública, puesto que ya los trabajadores y trabajadoras cotizamos durante toda nuestra vida laboral, claro, que va a ser muchísimos años a partir de ahora, para tener una pensión pública, ¿cómo no vamos a tener derecho a esa pensión pública? Pero es que nuestros economistas, haciendo un estudio desde que se hizo la reforma en 2013, del índice de revalorización y sostenibilidad, que fue la que hizo el gobierno de Rajoy, con eso que se ha hecho, pues que nuestras pensiones futuras, dentro de 20 años, a lo mejor una pensión actual de 1.000 euros, dentro de 20 años esa pensión va a ser 500 euros. Evidentemente, con 500 euros dentro de 20 o 30 años, tú no te puedes jubilar. Vamos a ver que muchísimos trabajadores y trabajadoras pues van a tener que continuar trabajando, puesto que en esa pensión no podrás mantener una vida digna, y ya que llevas toda tu vida trabajando, lo que tienes derecho cuando tienes 65 o 67 años, que es lo que nos va a llevar, claro, el sistema actual, es a vivir dignamente con una pensión, poder jubilarte y vivir bien. Pero la situación actual, tal cual la vamos a ver, la estamos viendo, que se nos viene encima, es que no es así. Se está saqueando el fondo de pensiones, pero además que nos están poniendo medidas para intentar evitar lo que nos viene en un futuro, que es una situación insostenible. Lo importante que decía en la jornada de ayer, el propio presidente del gobierno anunciaba y decía que bueno, se van a subir las pensiones, todo poniéndolo encima de la mesa para que los distintos partidos políticos pues apoyaran también los presupuestos generales del Estado para este año 2018, porque todavía están prorrogados del 2017. ¿Qué haría falta? Porque el gobierno asegura que lo importante es crear empleo y cuanto más empleo se cree, mucho mejor. Claro, esa es la primera medida, crear empleo pero no precario ni temporal. Eso. Crear empleo que sea estable y nosotros lo que desde UGT pedimos es derogar la reforma laboral. La única medida para que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras y nuestro sistema futuro sea correcto y además sea adecuado para una adecuada jubilación será si derogamos la reforma laboral. Si no la derogamos, el trabajo que actualmente tenemos en Almería lo estamos viendo. Los salarios que hay, con un salario de 600, 700 euros, tú que estás cotizando para una jubilación futura, mínimamente. Pero con esa reforma laboral, el Partido Popular ha conseguido que se puedan crear puestos de trabajo, 500.000 puestos de trabajo al año. ¿Pero qué tipo de trabajo? Si lo que estamos vendiendo es que queremos un trabajo estable, un trabajo que no sea temporal, un trabajo que realmente te dote al final de una jubilación digna, con ese trabajo te puedo asegurar que ni es estable, que es en precario, que es en condiciones de echar 10 y 12 horas y te pagan 8. Entonces, evidentemente, no podemos mantener ese sistema tampoco, y además nuestros jóvenes, ¿qué futuro de jóvenes tenemos cuando se están yendo de nuestro país? Porque aquí lo que se le espera después de realizar una titulación superior es un trabajo de 700, 800 euros, pues te vas fuera de España. Problema también que tenemos, la natalidad.
1,3, 1,5 niños que nacen, evidentemente no van a sostener a los que no se tengan que jubilar dentro de 20, 10, 15 años. Es imposible. No va a haber jóvenes que puedan mantener el sistema. Por tanto, hay que buscar también medidas de conciliación. ¿Por qué no se ha aprobado la 5ª semana de paternidad? No la 5ª semana, sino propon medidas que fomenten la natalidad en nuestro país. Porque es que nuestro país va a tener un problema de aquí a pocos años. Sí, claro, lógicamente. Ya si lo has comentado, los que nacen poco, ¿cómo van a sostener todo lo que tiene? ¿Cómo va a mantener a todos los que estamos ahora? A los que vamos a tener que jubilar algún día, porque es que si no es imposible que nos podamos jubilar los que estamos actualmente trabajando. O sea, el problema tiene diferentes focos. El sostenimiento del sistema actual de pensiones, que tiene que hacerse a través del Pacto de Toledo, como no queda otra, como es lo que en principio se estaba negociando y siempre se ha negociado el Pacto de Toledo, y donde nosotros entendemos que los presupuestos generales del Estado deben de mantener ese sistema de pensiones, debe de haber una partida que salga de ahí, y por qué no también un impuesto a la banca, cuando se ha salvado la banca con 17.000 millones de euros o con 10.000 millones de euros, y Banco de España dice que no se devuelve. Entonces, además ponen encima de la mesa que los pensionistas tienen una casa. Pues ya tampoco, pues que tampoco tengan derecho a tener una casa. ¿Que quieren que la venda el pensionista para con ese dinero mantener su pensión o hacernos pensiones privadas? ¿Y cómo te hace un trabajador actual que está ganando 700, 800 euros? ¿Cómo se hace una pensión privada? ¿De dónde sacar dinero para invertir mensualmente en esa pensión privada? Te quitas 100 euros y ¿cómo mantiene tu familia? ¿Cuánto? Es que todo es mirar lo que es el círculo actual de una familia. ¿La solución está en hacerse una pensión privada? No, pero nosotros por supuesto que no. ¿Por qué si yo estoy cotizando estoy trabajando y estoy cotizando y ese dinero va a ese fondo, por qué tengo que hacerme una pensión privada? Yo no estoy de acuerdo en ese sistema. Evidentemente, nuestra Constitución lo dice, que tenemos derecho a una pensión pública del Estado. Es el sistema en el que creemos y el que queremos mantener. Nuestra organización dice, queremos de mantenerlo porque es justo y porque se puede buscar otras vías económicas de mantenimiento del sistema, si se quiere. ¿Cómo es posible que la pensión media en España sea de 918 euros y nos venimos aquí a Almería y la pensión media son 650 euros, que creo que es la más baja de toda Andalucía? Sí, es la más baja de toda Andalucía. Pues uno de los motivos es el que estamos diciendo, es si el trabajo de Almería es un trabajo en precario. Tenemos trabajos muy temporales porque no tenemos industrialización. Almería es una provincia que está por el 10% por debajo tenemos el índice de industrialización más bajo de toda Andalucía. Evidentemente todo el trabajo que tenemos depende del manipulado, del campo y del turismo, que son empleos temporales y en precario. Tenemos convenios totalmente paralizados, donde estamos pidiendo subidas salariales, evidentemente, porque es justo, porque se entiende que la economía va mejorando, pero sin embargo, cuando sientas con la patronal a negociar esos convenios, te cierran en banda y te dicen que no, esa subida no se puede permitir, o que los trabajos que tienen, los contratos que tenemos temporales, que tenemos muchas sentencias ganadas, que tienen que convertir en indefinidos, te dicen que no puede ser, que no es posible. Bueno, pues vamos a cerrar un porcentaje. Vamos a ir cerrando porcentajes que tienes que contratar indefinidos. No. Entonces, ahora mismo tenemos bloqueado el convenio del campo, nos viene de camino el convenio del manipulado, que en este año también empezaremos a negociar. Y para mí lo primero es, tenemos que tener una buena negociación colectiva, unos buenos salarios, y a partir de ahí todo va a mejorar. Pero ahí los empresarios también tienen mucho que decir, ¿no? Son los que también tienen que bajar un poco de la situación, porque si para cada convenio colectivo llega el empresario y dice, no, esto no puedo, ¿por qué no puedo? Pero luego se está viendo cómo se está ganando, cómo se está intentando. Bueno, la verdad que también es una pescadilla que se muerde la cola. Evidentemente, en el campo tenemos el ejemplo, que lo tenemos bloqueado. Deduje, te llevamos pidiendo un convenio para la zona de Macael. Sí, llevamos pidiendo para el mármol, la piedra, un convenio justo, puesto que además luego ves y lees en los medios que ha habido un superávit, en este caso en un grupo concreto que es Cosentino, de no sé cuántos miles de millones de euros. Pues ¿por qué esa comarca y ese gran empresario no puede fomentar que esos trabajadores tengan un gran convenio que creo que se les puede dar? O sea que claro, si todo depende de que el que se sienta contigo en la mesa quiera negociar y que entienda que si realmente estamos mejorando el empleo, estamos mejorando el rendimiento económico, yo quiero que las empresas ganen dinero, pero eso tiene que repercutir también en los trabajadores. Los trabajadores también quieren que la empresa gane dinero, porque sabe que al final eso repercute en ellos también, económicamente. Entonces, tiene que verse por las dos partes, un gesto. La subida del 0,25% aseguráis que es una miseria.
Sí, nosotros lo hemos Otros denominado... partidos políticos lo han congelaban directamente. Aquí se ha subido un 0,25% y te anuncian de que si me apruebas los presupuestos te voy a subir más. Pero te voy a subir más, ¿cuánto? Porque hay que cuantificar. Porque el IPC sube más del 1%, más del 2% en algunas ocasiones, ahora estamos en 1,1%. Si me va a subir, ¿cuánto Pero porcentualmente? se está utilizando el tema de las pensiones como un tema político de arrojar, y tú más y yo. ¿Cómo? ¿Has subido 2 euros y pico? Claro, tú no subiste nada, yo te he subido 2 euros y pico. No, entiéndeme, que se está utilizando, y ya incluso la ciudadanía está viendo, como diciendo, bueno, están también utilizando a los pensionistas, a los pobres pensionistas en este caso, que tengan que salir incluso hasta la calle hasta reivindicar sus pensiones. Todo se puede reconvertir en temas políticos cuando se quiere, cuando los partidos políticos quieren hacerlo. Nosotros lo vemos socialmente. Esto es un tema social, es un tema que nosotros desde UGT llevamos luchando no ahora, precisamente, sino muchísimos años, haciendo propuestas en el Pacto de Toledo, reivindicando cada vez que se ha hecho una reforma del sistema de pensiones, lo hemos reivindicado si no creíamos que era la justa y conveniente. Se hizo en el 2013, se han hecho huelgas también, o sea que no es un tema puntual en contra de un gobierno concreto, para nada. Nosotros cuando veíamos que iba a ser 0,25 en septiembre comenzamos una marcha que hicimos a Madrid por las pensiones, pero que no se visualizó, puesto que estábamos con el tema de Cataluña, que fue el que acaparó todos los medios de comunicación. Totalmente. Pero nosotros llevamos luchando contra el 0,25 bastante tiempo, porque sabíamos que iba a ser 0,25 lo que se iba a subir. O sea, eso ya se sabía. Que el gobierno nos promete que si se aprueban los presupuestos habrá una mejor subida, pero que nos ponga en la mesa cuál va a ser la subida si los presupuestos se la aprueban. Si eso es tan fácil como decir, mire, si los presupuestos son aprobados, le vamos a subir a los pensionistas cada año tanto por ciento en base al IPC. Y nosotros estamos de acuerdo que se suben en base al IPC. Esa es una de las medidas. Y luego vamos a ver en el Pacto de Toledo el sostenimiento de las pensiones. Propuestas que vamos a llevar como UGT encima de la mesa, porque nosotros las tenemos y las queremos poner encima de la mesa, pero queremos que se convoque ese Pacto de Toledo. Es la única solución. Lo dicho, el próximo sábado a las 12 de la mañana, esa concentración que vais a realizar conjuntamente, como bien comentabas con distintas plataformas más que se han unido, donde el lema que habéis puesto encima de la mesa, la causa de los pensionistas es la causa de todos. Es la causa de todos, evidentemente, puesto que los pensionistas actuales tienen una pensión raquítica, una subida raquítica, pero es que los futuros, los jóvenes, nosotros hacemos un llamamiento a las mujeres que tienen brecha salarial muy alta, que ya en sí la tenemos, más del 23%, el 8M lo demostramos, y en los pensionistas todavía es mayor la brecha salarial, que está cerca del 37%. O sea que eso no es un llamamiento solamente a los actuales pensionistas, que ya de por sí tienen una pensión con la que no se puede casi ni vivir, sino también a los jóvenes que tienen que luchar porque cambie el sistema. Primero que tengan puesto de trabajo, que ganen un dinero digno y que sea un concierto, o sea, un contrato que sea digno, y que luego dentro de los próximos 30, 35 años pues puedan verdaderamente tener una buena pensión. Claro, ahora mismo les toca a ellos también apoyar a los mayores, estar con los mayores, es la apuesta nuestra, la apuesta del futuro, es la que nos tiene que mantener el sistema, los que nos tienen que mantener, los que nos queremos jubilar algún día. Claro. Y por supuesto las mujeres, pensionistas, trabajadores y trabajadoras actuales somos los que tenemos que movernos por nuestro futuro. Ya que has comentado el tema de la mujer, la brecha salarial, me imagino que por parte del sindicato de UGT, me imagino que la satisfacción, la propia secretaria provincial es una mujer, en la que, bueno, 10.000 personas en la concentración, en este caso la manifestación que hubo por la tarde el pasado día 8 de marzo, donde empieza a verse, creo que fue un antes y un después de lo que eran las movilizaciones aquí en Almería con el tema de la mujer. Para nosotros ha sido una revolución total a nivel estatal, lo hemos considerado así. Una revolución de la mujer, que nosotros convocamos paros de 2 horas, que sí que fueron muy secundados los paros de 2 horas, porque lo que queríamos es que se visualizara sobre todo el hecho de que tanto el hombre como la mujer, nosotros convocamos tanto paro para hombres como para mujeres. Había plataformas que se habían centrado más en la mujer, en que la mujer parara. Nosotros dijimos que también tiene que ser la causa del hombre, que el hombre también tiene que luchar con nosotros conjuntamente por la defensa de nuestros derechos, que al final tanto el hombre como la mujer tenemos que ser iguales. Igualdad de salario, igual trabajo, pero en este caso existe la desigualdad y las cifras nos dicen que además existe y que hasta dentro de 100 años probablemente no acabemos con la brecha salarial. Nuestra organización trabaja para acabar en la mesa de negociación, que es donde se puede negociar,
que una manipuladora del sector del manipulado llegue a ganar igual que un mozo de almacén, ¿por qué no? Pero ahora mismo todavía existe una diferencia salarial muy importante en ese convenio, que es con el que tenemos que acabar, igual que las camareras de piso, también tienen una brecha salarial muy importante. Pero ese día se visualizó que la mujer está descontenta, que los consejos de administración en muchísimos casos están formados por hombres solamente, claro. y pocas mujeres de representación. En mi organización sindical son 8 hombres los que representan a las uniones provinciales de UGT en Andalucía. Sí tenemos una secretaria general en Andalucía, pero yo soy la única mujer que hay en una unión provincial en UGT. Y en las uniones de las confederaciones también se ven a hombres. Yo pongo siempre ese ejemplo, para que voy a empezar por otro ejemplo, claro, que mi propia organización. Claro, lógicamente. Es cierto que nosotros en ese aspecto tengo la suerte de liderar esta organización y creo en la lucha de la mujer y que creo que se tiene que dejar y te tienen que dejar. Y yo soy muy luchadora y creo que a los niños desde abajo en la educación es fundamental que le enseñemos que todo niño y toda niña tiene el mismo derecho a llegar al mismo sitio. Y es algo que inculco yo a mi hija y que creo que todos debemos de hacerlo. Pero que estamos en pleno siglo XXI, en el año 2018, y que todavía siga esa desigualdad, en este caso, entre hombres y mujeres, el puesto de trabajo, haciendo el mismo trabajo, uno cobra más que otro, porque llega a puesto el techo de cristal que llegan los hombres pero no llegan las mujeres, tema violencia de género que estamos viendo, la cantidad de mujeres, el año pasado 40 y tantas mujeres fallecieron a manos de sus parejas o exparejas, que tengamos que estar todavía hablando de esta situación. Y como tú bien comentabas, desde lo básico, desde los más pequeños son los que hay que darles esa educación para que poco a poco vayan cambiando. Claro, sí, la cuestión, ante todo empezamos por la educación, que la educación es la base de todo. Fundamental. Para que cambie un país, para que cambie el mundo, necesita pues, un gran porcentaje del PIB que se invierta en educación. Claro. Y sobre todo la formación docente, en formación de valores, de igualdad. Los centros tienen un plan de igualdad de género que se implanta y que desde chiquitito se les enseña pues, que tanto el niño como la niña tienen los mismos derechos, trabajar la coeducación, la igualdad de género. Pero eso se tiene que continuar a lo largo de toda la parte educativa, no solamente quedarse en la educación primaria, sino que en secundaria, que es donde ya se aparecen ciertos broches más machistas, aparecen y se visualizan y están bastante preocupados los psicólogos y sociólogos porque esto se está viendo y con la utilización de las TIC, el móvil, que aparece ya, si empezamos a comprar móviles y donde los padres y las madres no tienen un cierto control de él desde los 9-10 años, pues evidentemente que hay un problema porque el niño no es capaz de distinguir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces sí que es muy importante la educación y después nosotros, desde las organizaciones sindicales, desde la misma patronal, en todos los órganos tenemos que luchar porque, y las leyes tienen que acompañarnos, los políticos tienen que hacer política y tienen que tomar decisiones realmente que si una empresa no cumple con la ley de igualdad, de 4.300 empresas, de más de 250 trabajadores, solamente tienen 130 planes de igualdad. Entonces, ¿por qué no se penaliza a esas empresas con una gran sanción económica por incumplir la ley de igualdad? Que tiene que ser obligatorio tener un plan de igualdad, al igual que si hay brecha salarial y está demostrada, que tengan sanciones económicas bastante elevadas. Y como vuelvo a repetir, conciliación, que el hombre y la mujer tengamos los mismos, 5 semanas, 10 semanas, 15 semanas, la misma situación para poder de esa manera no la mujer pedirse la excedencia siempre, que al final somos las que nos perjudicamos a la hora después de nuestras pensiones, salarios, etcétera, o promociones. Lógicamente. La última, con el tema de hubo una huelga, perdón, se me cae el bolígrafo, una huelga en la que, bueno, vosotros concentraste un par de horas porque también, lógicamente, es imposible que se pueda parar. El lema estaba puesto encima de la mesa, si se paran las mujeres, se para el mundo, el 50% de lo que hay. Nosotros hicimos paro de 2 horas, claro. 2 horas por la mañana, en turno de mañana, y 2 horas en turno de tarde. Y creemos que fue una buena propuesta, puesto que fue mucho más secundada que la otra huelga que estaba convocada por otros sindicatos, otras organizaciones sindicales, que no tienen representación sindical en tantas empresas como nosotros. Nosotros hemos hecho muchas asambleas en el manipulado, en el campo, en hostelería, con muchísimas trabajadoras, pues para concienciar de que había que parar ese día, había que parar esa hora y visualizar que nosotros paramos y se para todo. Eso fue el día 8. ¿Y el día 9? Ahora es que estamos a día 15, 16, ¿qué? Pues que continuamos. ¿Continuamos? Continuamos
y además continuamos con más fuerza. Yo creo que fue un antes y un después. Y el después tiene que ser todos los días tienen que ser 8 de marzo hasta que evitemos esa brecha salarial. Perfecto. Pues Carmen Vidal, secretaria provincial de la Unión General de Trabajadores, la UGT en Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más, como siempre, en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de Intel Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Carmen. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.